Cómo hacer su single page application amigable para Google Bot. Como lo digo yo, mi nombre es Sergio Acosta y trabajo en Cine. Bueno, las single page applications se han vuelto muy populares en los últimos años y han venido reemplazando las aplicaciones, los sitios tradicionales que han construidos a través de páginas estáticas. Porque bueno, ustedes mismos saben que son más rápidas para navegar entre páginas, tienen un backend y un frontend separado y permiten pues no tener duplicidad de contenido o contenido como repetido en ambas partes, sino la lógica de negocio solo en uno solo de los lados. Entonces, estas y muchas más ventajas son las que traen las aplicaciones basadas en Ajax, pero pues no todo es color de rosa. Entonces, tiene ciertos inconvenientes con SEO y el principal problema es que el robot de búsqueda de Googlebot y otros motores de búsqueda no interpretan oficialmente código JavaScript. Esto quiere decir que estas aplicaciones ricas en JavaScript, el bot las interpreta simplemente como una plantilla vacía y no puede indexar el código total que se genera dinámicamente al interpretar el código JavaScript. Si vamos a ver estos detalles, entonces, ¿qué ve un usuario cuando carga una página? Entonces el usuario abre una URL normal como esta, carga el index, carga vacío y empieza a cargar los enlaces JavaScript. Y a medida que el usuario carga, entonces empieza a cargar el enrutador, y ahí ya sabemos que es movie/one. Empieza a cargar los modelos, típicamente los JSON, las plantillas y listo. El browser interpreta toda la aplicación y el usuario puede ver el contenido. Entonces, si viéramos el código generado de esa aplicación, pues tendríamos un código similar a este. Mientras que el crawler ingresa a la página, ve el index, no interprete el código y tendríamos algo como esto. Él se queda con un archivo JavaScript que haría la lógica de traer los archivos JSON en este caso y listar la lista de películas, pero eso es lo que indexa y que es esto, pues es lo que está en el índice de Google. ¿Por qué es importante esto? Para los que no conocen mucho temas de SEO, entonces Google indexa todo el contenido de la página y basado en lo que él indexa en ese contenido, sabe cómo va a rankear la página en su listado. Entonces, dependiendo de la densidad de las palabras clave en el contenido de la página, dependiendo de las jerarquías, de las jerarquías de los headings que maneja el sitio, dependiendo de las metaetiquetas que maneja el title, description, keywords, etc. Todo esto lo tiene en cuenta Google para saber cómo va a rankear la página. Y pues al no ver esto, va a indexar un template vacío y no va a estar bien rankeado. ¿Cuál es la solución para esto? Generación de snapshots HTML. ¿Qué son estos snapshots? Entonces, en la teoría, un snapshot HTML es dejar que la página cargue, pues, que interprete todo el código dinámico, tomar una captura y guardar eso en un archivo estático. Para que veamos pues en una práctica y me entiendan un poco más qué es esto, digamos que enter.org, que es un single page application, esta es la página como la ve el usuario normal. Y si vemos el código generado, movemos más que toda la parte del head, que son las etiquetas, y en el content no hay nada. Esto es el código de Java de Analytics, pero el contenido de la página no está ahí. Entonces, lo que hacemos es crear un snapshot, que es lo que vemos en este caso. Entonces, vamos a mostrar acá. Y es el código generado de esta página, y eso es lo que le entregamos al bot de Google o los demás motores de búsqueda. No nos interesa pues los que carguen aquí los estilos, pues ellos no los ven. ¿Listo?
Eh, entonces, para que ustedes entiendan cómo es este proceso. Entonces, el navegador, un usuario que accede mediante el navegador, hace un request a una URL y el browser le retorna la aplicación JavaScript. Mientras que el crawler hace un request y se le entrega la aplicación, el snapshot HTML. O sea, son dos cosas totalmente ahí aparte. Antes de seguir adelante, pues que esto del hash, vamos a hablar de unos temas acá, de que las URLs que se le entrega al usuario y la que se le entrega al crawler es diferente, que es el hash fragment, que son los hashtags, push state y todo esto. Bueno, entonces el hash es lo que ustedes ven en la URL, este signo que ustedes ven en la URL, hashbang, la combinación de estos dos símbolos, el hashbang, y el hash fragment es todo lo que vaya en la URL que va a indicar el estado de las variables después del signo del hash. Y por otro lado está el push state, pues, que es el API HTML5 para manejo historial, que reemplaza pues, el uso del hash. Bueno, entonces ahora sí voy a explicarles paso a paso cuáles son los... Listo. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir entonces para entregar el snapshot a un crawler y que nos indexe correctamente? Entonces, lo primero es decirle al crawler que el sitio soporta el esquema de crawling alias. ¿Cómo se hace esto? Entonces, si su aplicación contiene URLs, digamos, de este estilo, donde tienen hash y luego van los valores, y esta es su URL de, no sé, el nombre de su sitio, debería reemplazar el hash por un hashtag. O sea, ponerle aquí signo de admiración. Así le indica. Si por el otro lado usted no maneja hash en su aplicación, en su single page application, si no maneja push state, entonces tiene que agregar un meta fragment en el head de la aplicación y con eso le indica a los crawlers de que usted también entonces soporta el esquema de crawling para ellos. Esas dos cosas es lo básico. Luego entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el crawler identifica que su URL tiene el hashbang y que usted entonces soporta el esquema, él va a reemplazar el hashbang por una URL que es un escape fragment. Entonces, queda temporalmente la URL de esta forma. Luego queda la URL de esta forma y sobre esta URL es que vamos a entregar el snapshot. Entonces los usuarios ven esto y pues básicamente el crawler vería esto. Y ya como se le dice desde el servidor para que sirvan los snapshots en esta URL, pues ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. Pueden hacer un middleware en Node, pueden hacer una redirección en Apache si lo usan como web server, pueden hacer una redirección a un proxy en Nginx, como ustedes quieran, para configurar las reglas y servir el snapshot. El siguiente paso es actualizar el sitemap. Pues ustedes saben que el sitemap XML es donde los motores de búsqueda entran y van a ver todos los enlaces de su sitio y desde ahí van a pasar a enlazar para registrar todo el sitio. Entonces, tienen que actualizar las URLs para que las URLs, si ustedes usan hash, pues tengan el hashbang y pues si usan push state, pues sigue normal. No incluyan enlaces con el escape fragment, pues Googlebot no va a rastrear URLs con el escape fragment. Ya después de esto, lo que queda por hacer es probar la rastreabilidad de su aplicación. Normalmente entonces uno tiene que usar Webmaster Tools, registran la aplicación de Webmaster Tools y Webmaster Tools tiene una herramienta para hacer el fetch as Google, entonces hace la prueba cómo se vería la página, cómo la captura, cómo hace el crawling de la página de Google directamente. Entonces ustedes ingresan la URL que quieren hacer el fetch y él les dice el estado con el que hizo el crawling, si falló o no, y él les genera acá un preview de cómo hizo la captura. En resumen, entonces, el sitio adopta el esquema de crawling para cada URL entonces, dinámica que genera el código dinámica. Ustedes deben tener la contraparte de generar el snapshot HTML y el motor de búsqueda entonces indexa todos los snapshots, pero sirve las URLs alias.
¿Cómo se crean estos snapshots HTML? Básicamente hay tres opciones. Si ustedes tienen un sitio de 2 páginas, pueden ver el código generado, guardar como un archivo estático y hacer las reglas, y eso es lo que sirve. Pero pues eso en la práctica no funciona. Si tienen una aplicación que toda la lógica de negocio se hace es más desde el servidor que desde el cliente, podrían duplicar sus páginas y generar la página que le entregan al cliente, y desde el servidor hacer una página que sea totalmente generada desde el servidor y entregarla como el snapshot. Pero pues esto no es eficiente y tendrían ahí toda la duplicidad de la lógica. O pueden usar un headless browser como Phantom, Some.js, HTTP Unicode, bueno, todos estos, para que ese headless browser cargue la página, deje que genere el código y haga la captura. Pre-render es un runner de Phantom, como un aplicativo de Phantom, que corre Phantom, y existen ahí varios. Está el servicio para Phantom, hay uno que es un middleware de Node y hay otro middleware para Rails, y lo que hace es facilitar pues facilitar este proceso. Entonces, Phantom simplemente hace la captura, pero en Render.io, que es un aplicativo open source o tiene una versión paga, ustedes le van a indicar, por ejemplo, que una vez cargue la página, debe esperar hasta que, ¿cómo saber que se cargaron todos los módulos dinámicos, los controladores o las vistas, lo que ustedes tengan que esperar a que carguen una página muy larga para saber que en ese momento tiene que generar el snapshot y que no la genere en el primer segundo y lo genere incompleto. Otras de las cosas adicionales que se pueden hacer con pre-render es la mayoría de las single page applications sufren de un problema para las páginas para hacer redirecciones 302 o para entregar una página 404. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una página no encontrada de la parte del cliente, ustedes, bueno, entregan una página 404, pero ustedes entregan un template de página 404 indicándole a un usuario que esa página no existe, pero le siguen entregando un status code 200 porque básicamente desde el cliente como tal no pueden cambiar el status code del request. Para una redirección sucede lo mismo, ustedes pueden hacer la redirección ahí, pero el status code que se le entrega por ejemplo, a Googlebot sigue siendo un status 200 y no un 301. Entonces, pre-render tiene la opción de que uno agregue unos metas en el head de la aplicación indicando que este es un 302 o que es un 404, y cuando él entrega el snapshot, él lo va a entregar con el status code respectivo que se necesita. Tiene otras cosas como que maneja caché los snapshots en un bucket de S3. Entonces, pues cuando ustedes necesitan generar una aplicación grande, muchos snapshots y que van cambiando frecuentemente, lo mejor es irlos guardando ahí en un caché en S3, porque los tiempos de generación para entregar envíos de snapshots pueden alargar los tiempos de procesamiento y pues afectar el funcionamiento con el bot de Google. Existen otros servicios externos como Chrome, SEO4JS, RunJS, SEO4Ajax, que hacen esto. ¿Cómo funcionan? Básicamente ellos tienen la premisa que le dicen a usted: yo me encargo de generarle a usted todos los snapshots. Yo lo único que hago es leo su sitemap XML, ahí sé cuáles son todos sus enlaces, yo le genero los snapshots de eso, los pongo en caché, etc. Y me baso en la etiqueta de last modified que tiene el sitemap para saber si tengo que volver a actualizarlo el snapshot porque cambió de la última vez que yo lo generé. El problema que nosotros tuvimos, nosotros intentamos usar una de estas aplicaciones, Plumbon, pero ellos tienen un problema, y es para sitios de contenido que necesitan, que si generan una noticia, necesitan que esté indexada muy rápidamente en cuestión de menos de 5 minutos. Plumbon no es muy rápido, porque cada cierto periodo es que ellos van y chequean de nuevo el sitemap. Entonces, ellos dicen que muy pronto van a sacar la solución, pero básicamente no funciona porque
tengo que esperar como otra media hora o más hasta que Chrome vuelva a pasar para que me genere el snapshot de esa página. Mientras tanto, si Google viene a hacer una solicitud de esa página, pues no tengo un snapshot para entregarle. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si deciden usar un servicio externo o un servicio interno y hacerlo con pre-render, por ejemplo. ¿Quién más usa estos snapshots? Bing usa el mismo estándar que provee que es para generar el preview cuando ustedes comparten una nota desde su sitio. La única diferencia que encontramos es que, como les mostré, el escape fragment es como underscore escape underscore fragment igual. Con Google Plus el signo igual él no lo coge, entonces hay que generar el escape fragment diferente, pero el resto también va a mirar y si tiene el hashtag o si tiene el meta, reemplaza por el escape fragment y pues se le entrega el snapshot ahí. Y Facebook, al igual que Google Plus, lo necesita para generar el preview al compartir una nota. Cuando se utiliza el hashtag, Facebook lo entiende y lo reemplaza por el escape fragment y entonces se le entrega el snapshot. Pero cuando ustedes utilizan push state, Facebook no lo entiende. Entonces es necesario pues hacer una regla para que si viene el user agent de Facebook, entonces se le redirecciona de una vez y se le entrega el snapshot. Algo que se debe tener en cuenta es pues, que este tema de la generación de los snapshots se presta para hacer clocking. Clocking es básicamente mostrar algo a los usuarios y entregarle otra cosa diferente a los motores de búsqueda. Pues ustedes pueden alterar y mostrar algo diferente en el snapshot, pero pues Google castiga esto y lo recomendable es mostrar una fiel copia 100% de lo que usted le está entregando al cliente al bot de Google. Listo, eso es todo. No sé, ¿tienen dudas o preguntas? Sí, yo tengo una. Yo vi que había un error en Enter cuando nos compartían por correo una URL y era precisamente por el hash. Y es que, digamos, el numeral no era el numeral como tal, sino lo convertía, lo codificaba, o sea, lo convertía en porcentaje, no sé qué, y no servía la página ¿Qué hicieron ahí para solucionar eso? ¿Al compartirla o en qué momento? Sí. Sí, o sea, digamos enviaban un enlace por correo y el enlace era de Enter. Yo le daba clic desde el enlace en mi correo electrónico, se iba a Enter y no veía nada, se veía horrible, no decía nada de título, nada. Listo. Pero me di cuenta que si reemplazaba con el numeral, ahí sí funcionaba. Bueno, supongo que es un problema en el momento de enviar que lo está codificando y no está tomando el numeral como el hash. Pero digamos que, ¿qué pasaría ahí? O sea, ¿yo cómo puedo solucionar ese problema sin que tenga que enseñarle al usuario, oiga, no, cópielo de esta forma y revise que la URL esté el hash? Básicamente con el hash hay que tener en cuenta muchos temas de codificación. Inclusive a la hora de entregar el snapshot para Google, ellos recomiendan que se deben tener, hay ciertos caracteres que hay que codificar. Entonces presenta muchos problemas la codificación de caracteres especiales y hay que tenerlo en cuenta. Al final, con Facebook también. Con Facebook pasa algo similar. Al final lo que se optó fue reemplazar, Enter empezó digamos con el uso del hashman y se decidió reemplazar por el push state. Entonces ahí ya no se presenta ningún tipo de problemas pues, en la codificación de eso. Entonces las URLs ya son URLs más amigables a los usuarios. Yo con Enter vi un caso muy similar cuando estaban usando el hash. Cuando yo le quitaba el hash, se supone que el sitio debería funcionar igual, pero me daban 404 de Nginx. Sí. Cambiaron a push state, que me parece que está bien, pero ¿qué pasa con los navegadores que no están soportando push state? Ese es un tema a tener en cuenta cuando se usa push state frente al hashman, que efectivamente el soporte no es exactamente el mismo. Creo que deja Internet Explorer 8 para abajo sin soporte, al iOS como la versión 3 para abajo y Android también unas versiones de 2 y 3 para abajo también sin soporte.
Pero en Enter se está haciendo que Pues de hecho, para los, pues, ¿cómo? Eso lo hacen. Enter está utilizando Angular y Angular pues hace esa lógica y entrega para los que tienen el soporte, lo manejan con push state, y los que no les entrega el hash. Ok, pero cuando me entrega el hashman, si yo lo quito, él me devuelve otra vez el 404 de main. No, pues, o sea, digamos que cuando uno cambia el modelo a push state, hay que tener en cuenta que, o sea, en términos de la servida del documento, si yo meto cualquier URL, si yo le solicito al servidor cualquier URL de Enter en este momento, como usa push state, lo que hace siempre entregar el index.html. Entonces, como tal, en términos de la primera solicitud, siempre se va a responder. Ya ese index.html empieza a cargar el JavaScript y empieza a ejecutar la lógica del enrutamiento. Entonces, en esa lógica es donde se verifica, la URL que me están pidiendo es no sé, es videojuegos, entonces voy a ir a buscar la sección de videojuegos para entregar, pero eso ya se hace desde el lado del cliente. O sea, en el momento en que nos cambiamos a push state, se sirve siempre el index.html. A todas las solicitudes hay una configuración dentro de Nginx que dice, oiga, cualquier solicitud que no sea una imagen que ya existe o algo así, entregue el index.html. Entonces ya no se debería presentar ese problema al 404, a pesar de que se use o no hashtag. Porque siempre se le va a entregar al cliente algo, que es ese documento del index.html, y él ya se encarga, pues el JavaScript que está ahí adentro se encarga de validar todo el enrutamiento y entregar lo que debe entregar. Entonces, digamos que como la recomendación para todo sería, en lo posible, usar siempre push state, es mucho mejor utilizar ese esquema de URLs, también para compatibilidad futura y compatibilidad hacia atrás de URLs. Sí, igual está viendo en Canadius sí tiene 77%. Sí, no, es bastante, push state es bastante bien soportado. Y pues en los casos que no, se puede hacer como usar el hashtag. Eso, sí, pues nosotros somos fanáticos de Angular. Angular pues ayuda muchísimo con ese tipo de cosas, pero me imagino pues que otros frameworks también tendrán algo parecido. ¿Y cómo queda construida la URL dentro de Google? Cuando yo hago una búsqueda de un artículo que me genera Enter, por ejemplo, Enter sale definido, ¿cómo queda construida la URL que muestra Google? ¿Queda con el hashman? Queda tal cual la ve el usuario. Sí, como la del usuario es como que indexada. La URL que queda indexada es la URL que aparece en el sitemap. Entonces, como en el sitemap, por eso se hace la recomendación de que en el sitemap estén las URLs que va a ver el usuario. Pues en el sitemap está la URL así normal con slash, sin hashman, y esa es la misma URL que se indexa. ¿Otra pregunta?